Hola Yolanda. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Bien. Bien. Agradecidas de tenerte hoy en este live, en este día tan especial para todas. Y bueno, ¿querés presentarte, por favor, Yolanda? Claro que sí, yo soy Yolanda Arroyo Pizarro, soy escritora, para mi fortuna, la escritora residente de la universidad para la que trabajo, EDP University. Además, soy profesora también en esta universidad. Soy la directora de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales y dirijo desde allí varias campañas o varias iniciativas que intentan impactar a nuestra juventud, a nuestros lectores, a nuestros maestros, profesores y, en fin, a la sociedad entera desde la lectura, desde el fomento de la lectura con conciencia de justicia social y con conciencia de educación antirracista. Así que estoy muy agradecida de que la Mesa Afro Córdoba, que era un sueño para mí siempre, pensarme con colaboraciones con Argentina. Para mí ha sido un placer que me hayan invitado a esta actividad tan hermosa. Esta mañana tuve una actividad y casualmente habían dos de las lideresas que estuvieron en el primer encuentro que se promulgó para celebrar hace 28 años el día de hoy. Así que ha sido muy emotivo y que este sea el cierre con ustedes es mucho más emotivo todavía, así que muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Yolanda. Y bueno, vamos a empezar con una preguntita y así empezamos a explayarnos, si puede ser. Ahora que nos has dicho y que sabemos nosotros que eres escritora, una excelente escritora y poeta, a partir de ciertas entrevistas en que te has expresado con respecto a temáticas raciales, ¿te consideras una escritora de temáticas afro? Es decir, ¿existen esas pertenencias en la escritura? Perdón, que tuve un feedback. Que si me considero... Si te consideras una escritora de temáticas afro, es decir, la otra pregunta que estaría por debajo sería, si hay pertenencias culturales en la literatura. Qué buenísima pregunta. Yo pensé que me ibas a tratar con una pregunta más suavecito para ir entrando en el tema. Como un golpe. Es un golpe muy profunda, pero me alegra la pregunta porque yo pienso que los escritores siempre nos estamos pensando y repensando. Es como si nos pusieran un espejo de frente y tener que observarnos y observar todo lo que nos rodea desde ese espejo nos hace, ¿verdad?, ese autoanálisis. Y tu pregunta es como una pregunta espejo. Yo te tengo que contestar que no, yo no me visualizo como una escritora afro, yo me visualizo como una escritora, pero yo sé las implicaciones que tiene el escribir de lo mío, de lo propio, de mi gente, de mi herencia, de mi familia, de mi ancestría. Yo sé que eso tiene un impacto en el mundo y que entonces el mundo desde esa retroalimentación que sucede con la literatura, ¿verdad? La literatura es una comunicación, es una conversación. Para mí un libro que se escribe es una pregunta que yo lanzo a los lectores, que yo lanzo al mundo. No es como decir, esto es lo que pienso de este tema y está cerrado y se acabó y ustedes trabajen con eso, no, es todo lo contrario. Esta es mi pregunta al mundo. ¿Qué opinas tú, lector? Entonces, cuando esa retroalimentación regresa,
encuentra su cauce. La realidad es que es ese lector, ese que me está viendo a través del cristal o del espejo, el que me dice, tú eres un escritor afro. Esto es lo que tú eres. Tú trabajas estos temas en tu literatura. Tú trabajas la negritud en tu literatura. Tú trabajas la educación antirracista en tu literatura. Pero yo creo que nace de yo querer contar simplemente una historia, mi historia, la historia de qué hago aquí, por qué estoy aquí, por qué se me trata así, voy yo a permitir que se me siga tratando así. Esas son las preguntas que yo lanzo en mis escritos. Bien. Muy bien. Rompimos el hielo, Yolanda. Bueno, yo esta es más suave, es más tranqui. Déjame tomar agua. Bueno, ¿cómo consideras que afecta a la visibilización la existencia de una literatura afro? Yo encuentro, creo que la respuesta es que sí afecta, sí, ¿verdad? Esa visibilización. Mira, yo hago un ejercicio cada vez que empiezo mis clases o mis cursos. Yo le pregunto a mis estudiantes, si estoy dando un taller, pregunto a los talleristas. Si estoy dando una conferencia, un seminario, ¿verdad? Le pregunto a los participantes, ¿cuántos libros con portadas parecidas a esta portada? Mirarla así porque la luz no la deja ver muy bien. ¿Verdad? ¿Cuántos libros con portadas parecidas a esta han tenido ellos en su vida en el marco de los 13 años que uno está estudiando, ¿verdad? La educación en Puerto Rico, desde el kinder hasta el grado 12. Si contamos kinder como un grado, pues son 13 años, del 1 al 12, y el kinder. Luego lo he ampliado, si viajo a Latinoamérica o a cualquier parte de los Estados Unidos, hago también la pregunta ya. Entonces, los veo que les da tanto trabajo contestarla, que entonces empiezo a incluir lo siguiente y les digo, imagínense entonces que ese libro ideal que usted debió tener en sus manos en algún momento tenía historias con gente de este color, tenía historia con personajes que eran visiblemente negros, que había una representación de la cultura y de las tradiciones de la negritud en esos personajes, en ese argumento de la novela que usted leyó, o del poemario que usted leyó, o del libro de cuentos que usted leyó, una antología de cuentos, o un cuento, ¿verdad? Si es para grados más pequeños. Un libro con portada o con argumento o con personajes de la negritud. Piense cuántos de esos usted tuvo desde el kinder, desde el jardín de infantes hasta, ¿verdad? Hasta el grado 12 o el bachillerato. Dígame cuántos, en 13 años. Y me gustaría que los que están observando, ¿verdad? Quienes nos acompañan, que hagan esa reflexión, que piensen. Casi siempre esto es lo que sucede. Nunca son más de 5. Nunca son más de los dedos de una de mis manos. Entonces, eso implica que no ha habido una exposición de la visibilidad de la hermosa negritud en los espacios educativos que tienen que ver con la literatura y con la cultura de tantos estudiantes.
Y a lo mejor uno pueda pensar, claro, pero la mayoría de los estudiantes no son de la negritud o no son, ¿verdad? No incluyen la negritud, no son mestizos tampoco, o no son descendientes de los pueblos originarios. Fantástico, pero son ese grupo componentes del país en donde estamos viviendo. Y son esos grupos identificados como que han sido vulnerados precisamente porque no tenemos información sobre ellos. Pues entonces, en Puerto Rico pasa algo bien particular y es que nosotros hemos, la mayoría, abrazado el concepto de que descendemos de 3 razas. La blanca o la española, luego, ¿verdad? Americana, la indígena, o la llaman la taína, de los pueblos originarios, y la raza negra, o la raza afro, o los descendientes de los africanos que fueron traídos, secuestrados acá a Puerto Rico. Esto sin tocar el tema biológico y científico de que no existen las razas, pero bueno, así es como la mayoría del puertorriqueño se visualiza, descendiente de esa mezcla de esas 3 razas. Por lo tanto, sería justo pensar que sería un 33% lo que implicaría que al menos deberíamos tener como esos libros o esas historias de la negritud en cualquier sistema educativo que se cante originario de esas 3 razas. Pero eso no es lo que sucede. La realidad es que hasta el día de hoy, todavía en mi país, y me consta que en muchos otros países, la supremacía blanca o el trato que se le da a lo que han llamado, ¿verdad?, los expertos en la blanquitud, es que dentro del sistema educativo hemos tenido de un 90 a un 99% de los textos creados o utilizados o estudiados desde niños hasta los adultos en temas de ese desbalance del concepto racial, mal llamado racial, ¿no? Y entonces ese 99, del 95 al 99% son de textos que no tienen que ver con mi negritud. Es decir, que yo misma, cuando hago ese análisis, me doy cuenta de que yo fui invisibilizada, que mis padres fueron invisibilizados, que mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, y mis tíos y mis sobrinos y mis primos y todo lo que componía el aparato mío de crecimiento social no estaban en los libros que yo leía. Y quizás, ¿verdad?, digamos, en los libros de la clase de español o la clase de literatura o de alfabetización. Pero ¿qué tal de las matemáticas, los ejemplos, ¿verdad?, que hay, o en las ciencias? La clase de historia, ni hablar, no voy a entrar ni siquiera a ese tema porque te da ganas de llorar. Así que la respuesta es que sí, hemos sido invisibilizados, ¿verdad? Y que mucho hemos tardado en salir de esa invisibilización, o el de al menos intentar o aspirar, que es lo que yo tengo fe, la aspiración que yo tengo es el deseo intrínseco que tengo, la pasión que me levanta por las mañanas, es no permitir esa invisibilización nunca más. ¿Alguna preguntita? Sí. Otra pregunta, sí. Vamos con preguntas densas, pero lindas. Que no era livianita, esa tampoco. Esta tampoco, ¿Qué repercusiones consideras o realmente has podido corroborar que tiene tu literatura o tu militancia con respecto a temáticas que todavía son tabú en América Central y América del Sur, como el tema de la homosexualidad femenina,
y cómo afecta esto a la población afro. Qué buena pregunta. Este es el momento para yo anunciarles a los que están con nosotros que soy una mujer felizmente casada con otra mujer en mi país, Puerto Rico, y que para el público adulto las relaciones románticas de pareja entre mujeres son un tema en las novelas, ¿verdad? Para el público mayor. Si alguna repercusión ha habido, no puedo como que darme cuenta así en términos de la literatura. Quizás la más, ¿verdad? La más relevante es que en ese tipo de temáticas muy pocas veces van a ser utilizadas en ningún sistema educativo. En Puerto Rico se ha estudiado con quizás mucha irresponsabilidad, es una buena palabra, el asunto de la perspectiva de género, que es tener el sistema educativo apto para que le digamos a nuestras hijas e hijos desde el sistema educativo, ustedes son iguales, tanto varones como chicas. Eso nada más, no, todavía no voy a entrar a la parte, ¿verdad?, de las decisiones personales que cada individuo, una vez cumple los 18 o 21 años, decida hacer. No, estamos hablando desde la niñez, el asunto de la igualdad, de que somos sujetos iguales. Las creencias fundamentalistas de mucha gente no les permiten decir lo que es obvio. Lo obvio es que deberíamos tener una sociedad igualitaria. Lo obvio es que nuestra sociedad debería estar criando sujetos, produciendo sujetos igualitarios entre todos. Pero la realidad desde el asunto racial es todo lo contrario. Hay unas fuerzas muy intencionadas para que esa igualdad no se dé. Entonces, lo que nos resta es educar, usar la educación popular, la educación fuera de las aulas, para que esos individuos sean totalmente desarrollados, plenamente desarrollados, crezcan enriquecidos de pensamiento crítico y en algún momento tomen las decisiones que tienen que tomar. Esa es la apuesta a través de la educación, ¿verdad?, popular, a través de campañas e iniciativas fuera del aparato de la educación. Acá le decimos Departamento de Educación, pero sé que en Latinoamérica se le conoce como Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación hace 28 años está escuchando del Día Internacional de la Mujer Afrocaribeña, afrolatina, afrodiaspórica, lo lógico sería pensar que en 28 años, desde que están escuchando esto mismo, ya hubiesen tomado cartas en el asunto con relación a lo afrofeminista. Pero usted y yo sabemos, por la situación actual de nuestras sociedades, de que eso no ha sido así. Yo sé, a mí me consta que han habido lideresas y líderes que se han sentado con las personas que toman decisiones en los diferentes ministerios de educación y en los diferentes departamentos de educación. Le han presentado libros, le han presentado cambios curriculares, le han presentado revisiones de los prontuarios y de los sílabos, y 28 años más tarde, mírenos aquí donde estamos. Celebrando un Día Internacional de la Mujer Afropuertorriqueña, Afrocaribeña, Afrolatina y Afrodiaspórica, con el dolor de saber que todavía nuestros cuerpos y cuerpas negras y negros reciben la mayor opresión del poder. Porque toda esta conversación sobre racismo se ha generado a partir, en el caso de Puerto Rico, a partir del suceso
violento en contra de George Floyd, que causó su muerte, y que como estábamos en medio de una pandemia, en una crisis, todos y todas nosotros en las casas sin poder salir, no tuvimos otra opción que mirar a la pantalla y ver cómo a ese hombre lo mataban frente a nuestros ojos. Y eso nos causó una gran indignación, y eso ha dado como pie, ¿verdad?, a muchísimos foros en Zoom, en Meet, en las plataformas Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Mucha conversación sobre el asunto del racismo. Sin embargo, era algo que ya otros activistas venían haciendo por años, y que lideresas que me consta, estuve con ellas esta mañana, vienen diciendo desde hace 28 años. Así que la respuesta es que tiene implicaciones. Van a haber lugares en donde soy sujeta non grata, pero mi abuela hermosa, Petronila, que trato de homenajearla en todo lo que escribo, igual que a mi hija, me enseñó que uno va a donde le quieren. Por eso yo estoy aquí hoy con ustedes, porque ustedes me quieren, ustedes me invitaron. Entonces, la gente que lee mis libros, me gustaría pensar que me quieren también, porque nadie se expone, ¿verdad?, a una tortura. Qué mala esta historia, déjame ponerme a leer, ¿no? Hay un grado de masoquismo al que nunca llegamos. Tengo la idea de que sí hay gente que no es que me quiera necesariamente, pero quiere un cambio, quieren igualdad, quieren justicia. Y a veces la mejor manera de hacer justicia es reproduciendo la justicia en la ficción. Y la gente entiende eso, ¿verdad? Y lee cuentos, y ve películas, y ve documentales, y ve YouTube. Y entonces, esa exposición constante a la justicia debería crear sujetos más justos a un futuro. Bien. Muchas gracias por esa respuesta, Yolanda. Wow. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de representar a tu país en una convención de libros en África? Y si eso representó un reconocimiento en tu carrera. Sí, la última pregunta, la primera que voy a contestar, yo entiendo, si lo miro en retrospectiva, sí, hubo un reconocimiento de mi trabajo. En África yo conocí en carne y hueso a Angela Davis, y desde ese encuentro ella se convirtió en mentora, en la brújula, ¿verdad? En el punto cardinal hacia donde yo debería mirar, y darme cuenta que como Angela Davis había otras mujeres en Latinoamérica, había otras mujeres en el Caribe y sobre todo en Puerto Rico que se habían quedado fuera de mi radar por la educación tan limitada que me habían dado. Así que ese momento fue crucial, el conocer a Angela Davis. Otra cosa que fue crucial y que fue un antes y un después fue la presentación a la que me invitaron del libro Las Negras, que fue el libro que yo escribí en Puerto Rico. Se gana 2 premios nacionales en Puerto Rico y uno en España. Y entonces la universidad NYU, que tenía un programa de negritud en Accra, la ciudad capital de Ghana, es quien me invita a presentarlo allá. Debo admitir que yo fui bien pensando que era una cosa, que mi libro era uno entre muchos, y me entero allá de que ellos lo consideraban valioso en el sentido de que eran pocas las veces que una autora había escrito historias como esa sobre la negritud desde la época esclavista, desde nuestras ancestras
para ser leída, sobre todo en español. Así que fue muy, muy, muy emocionante. Fue un antes y un después. Yolanda, vamos a hacer un pequeño corte de 2 minutitos y volvemos a conectarnos, ¿puede ser? Claro que sí. Mesa Afro Córdoba es un colectivo de afrodescendientes y no afrodescendientes que trabaja desde el año 2013 por la visibilización de la población afrocordobesa, afroargentina y afroamericana, ayudando a sus descendientes a autopercibirse, reconocerse y reflexionarse. Investigamos y difundimos los aportes culturales e históricos que las esclavizadas y los esclavizados nos dejaron en nuestro territorio. Mesa Afro Córdoba se pronuncia contra todo tipo de discriminación racial, social, xenófoba y de género, como así también de cualquier tipo de violencia institucional. Buscamos ayudar a transformarnos en una sociedad más justa, equitativa y consciente de su pluriculturalidad. Además, reconociendo que las necesidades no solo son identitarias e históricas, como colectivo hemos asumido la tarea de colaborar con 2 comedores y un merendero de nuestra ciudad. Te invitamos a sumarte y ayudarnos. Para más información, puedes seguirnos por las redes sociales, en Facebook, Mesa Afro Córdoba Oficial, y por Instagram, en Mesa Afro Córdoba. Muchas gracias. Cambiar el nombre. No les escucho. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Bien. Bueno, vamos a hacer una como más suavecita, más tranquila, para que te relajes más. ¿Podrías contarnos qué autoras o autores han influido en tu formación? ¿Y qué estás escribiendo actualmente? La última voy a contestar primero. Estoy escribiendo el segundo libro que le precede a Las Negras, que ya es un trabajo de 8 años casi. Terminada de escribir Las Negras, yo empecé a escribir una segunda parte y por una cosa y por otra, por tantos proyectos, además creí fervientemente en que el proyecto de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales que dirijo necesitaba toda mi atención. Y he escrito cosas cortas, cuentos para niños, cuentos para jóvenes. Publiqué un libro de cuentos que fue mi tesis de maestría. Y entonces luego ya empecé el doctorado y fue imposible escribir nada más que no fuera de mis estudios doctorales, así que estoy tratando ahora en pandemia, qué mejor momento para terminar esa
ese segundo libro, esa segunda parte de Las Negras. En el caso de quienes me acompañan o me inspiran, o son hasta musas, la propia Angela Davis, leo todo lo que publica Angela Davis, voy a sus conferencias, hace unos años vino a Puerto Rico y ofreció una, y allí estuve, y nos volvimos a ver, nos volvimos a abrazar. Respeto mucho, mucho, mucho el trabajo de Shirley Campbell, la escritora del libro Rotundamente Negra, que lo recomiendo, es mi libro de cabecera, uno de los imperdibles para todo aquel que desee entender la afronegritud femenina, pero también para toda aquella afrofémina y afrofeminista que quiera empoderarse de su proceso de emancipación personal y de libertad y de igualdad. Leo mucho también a una investigadora teórica puertorriqueña, la doctora Maris Ramos Rosado, que me parece que hay que prestarle mucha más atención. Es de esas joyas que son de la corona, que permanecen como que escondidas, ¿verdad? Guardadas, con algún tipo de resguardo, y es una persona que hay que mirar por toda la aportación intelectual que ha hecho desde la cátedra en la Universidad de Puerto Rico. También leo mucho a una poeta, Achantidina Orozco, que es colega, y me nutro mucho de sus aportes. La feminista decolonial Ochi Curiel, teórica también, todas sus aportaciones de la decolonización y todo lo que es decolonial en América Latina, parte del cerebro que es Ochi Curiel. También hay que mirarla mucho, recomiendo sus escritos. Hay unas cantantes que tienen un grupo hace muchos años de hip hop, que para mí eso es poesía, lo que viene del spoken word, ¿verdad? Del género del spoken word. Ellas se llaman Odaimar Cruda y Oli Prendes. Y juntas componen el grupo Las Crudas Cubensi. Pero toda su producción y intelectual y literaria es casi teórica también, de hacia dónde debemos dirigirnos con el asunto de la negritud y el empoderamiento que da en un momento dado reconceptualizarnos como sujetos negros que quieren aportar, hacer un cambio real y de impacto. Entonces, en Puerto Rico está sucediendo algo bien, es lo más fascinante y lo más atractivo que yo le veo de la campaña política. Las campañas políticas de las elecciones siempre son terribles, horribles, al grado que llega, ¿verdad?, los políticos en los países. Pero esta de Puerto Rico tiene algo bien particular, y es el hecho de que por primera vez en la historia de nuestro país está postulada una mujer evidentemente afrodescendiente, evidentemente de la negritud y evidentemente afrolesbiana. La licenciada, abogada, jurisdoctora, Ana Irma Rivera Lacén, quien fuera por unos años la presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico. Y eso no es poca cosa. Que eso esté sucediendo y lo estemos viendo de primera fila, como yo digo, en una silla VIP, porque estamos cerquita de lo que está aconteciendo, es bien importante, sea lo que sea que vaya a pasar. Que esperemos que prevalezca y que le otorgue al país parte de la paz que el país necesita a través de sus conocimientos. Y la menciono a ella porque además de ser candidata a senadora, es poeta. Entonces, leer la poesía de Ana Irma Rivera Lacén es
muy inspirador para los procesos creativos que gente como yo necesita. Que por eso es que la menciono, además del resto de las ya mencionadas. Yolanda, ya que estamos hablando de poesía, ¿nos quisieras leer una poesía o algo, lo que tengas ganas, lo que desees? Ay, siempre me gusta leer. Si hubiéramos empezado por ahí, los nervios se me hubieran quitado rápidamente. Pero bueno. Pero bueno. Pero somos malas. Y no. Siempre mi abuela me decía que los nervios eran una señal de que lo que estábamos haciendo importaba. A mí me importa, ¿verdad? Llegarles a ustedes, llegar a los lectores que nos están escuchando. Quisiera que esta conversación no se quedara aquí. Quisiera que de manera apasionada tomaran el tiempo y se autoanalizaran y se dieran cuenta de qué posición tiene cada uno de nosotros en el entramado del racismo que vivimos todos los días. Las personas de mi hermoso color, que realmente estemos mirando qué está sucediendo con esos sujetos y que nos propongamos, que acepten la invitación que yo les hago de querer tener un mejor mundo. Yo lo hago, ¿verdad?, a través de los libros, a través de la poesía, pero me gustaría que ustedes se sintieran movidos por lo que yo tenga que decir en los libros y en los escritos, y que me ayuden a construir un mejor mundo, porque este está muy difícil. Por favor, ayúdennos, sobre todo por los que dejamos, nuestros hijos, mi hija, nuestros sobrinos, mis sobrinos, y los suyos también, nuestras familias que vienen. Entonces, el poema que les voy a leer es un poema que ha crecido. No sé si escuchan la música, pero tengo un vecino, parece que muy carnavalesco en el día de hoy. Se oye, se escucha. Estamos a punto de recibir una tormenta. Estaba lloviendo y truenos y todo, y de momento salió el sol. Y él puso música. Sí. El tema se titula Catecismo Antipatriarcado. Padre nuestro, líbrame de las privilegiadas que dicen no ver color. Dicen que somos todos iguales. Dicen que la cultura es de todos y de nadie, y que por ende se pueden apropiar de lo que sea, porque nada tiene dueño, aunque todos me lo hayan quitado a mí o a mis abuelas. Padre, líbrame de quienes no han sufrido saqueo, quienes no les han quitado nada, porque nadie se atreve, porque los perciben desde siempre poderosos, porque para ellas todo es muy chic, todo se les da sin forzarlo, no pasan hambre ni necesidad, y esto puede que insensibilice. Líbrame, Padre, de las no violadas, de las no besadas a la fuerza, porque corren a culpar a las besadas y a defender a los besadores. De quienes no entienden que hay más pobres, más sufridas, más jodidas. Líbrame de quien no cree ser racista, de quien incluso creyéndose feminista me aplasta, nos lacera, nos humilla, de quien creyéndose ilustrada o educada o iluminada explota mi cuerpo y destruye mi sanación. Líbrame, Padre, de las que se quejan de quienes se quejan, de las que rezan y alegan disculpas si es que a alguien ofendí, y de las que aún hoy por hoy son instrumento tuyo, Padre Pater. Te piden permiso a ti, te oran a ti, te alaban a ti y te defienden porque eres el gran patriarca por excelencia.
Líbrame de esas, Padre. Amén. H. Vamos a bailar, pues imagínate. Bellísimo. Muy bueno. Voy a leer otro. Excelente. Bello, Se bello. titula Nosotros. Ahora que veo las olas cara a cara, ahora que mi cuerpo se vuelve gelatinoso y observo de frente al océano boca que se tragó a mis ancestras, ahora que soy con vileza, que soy oricha, que soy pulpa negra salida del Atlántico grieta que fue mi abuela, ahora que he estado tanto tiempo desnuda sobre el agua, mirando una ventana de fantasmas, ahora que mis lágrimas desde cubierta caen al mar, ahora las veo. Son muchas las cuerpas de nuestra otredad. Son nosotros, son afros acolchonados llenos de sal. Parecen aletas de cetáceo, sacerdotisas, guerreras, paridoras, besadoras, cantantes, asesinas, embelequeras, médicas, bailadoras, y son oscurísimas, algunas temerosas. Van a perder la vida. Desde este encuentro mío con sus ojos, las venero, las acompaño y me hundo en el alta mar con ellas, esas negras arrancadas. Bello. Lo de- Ahora lloramos nosotras, vos estabas nerviosa antes. Gracias por tenerme. Gracias enorme. Hay unos saludos de gente acá de Córdoba, y no solo de Córdoba, de Perú también. La Casa del Pueblo Güemes, Nani Medrano, de Perú, creo que es de Perú, ¿no? Estoy diciendo bien. Analía y Perla de Buenos Aires, acá Argentina. María de Lourdes Valencia de Ecuador. Walter Aguilar de Perú. Y como para ir cerrando, a nosotros nos encantaría que puedas comentarle a los espectadores cómo pueden conseguir tus libros, cómo podemos todos conseguir tus libros, si puede ser. Wow, eso es difícil porque, bueno, hay un enlace de una librería, bueno, casi todas las librerías, para ser justa, casi todas las librerías en Puerto Rico que tienen mis libros pueden hacer envíos por correo. Pero hay una sobre todo que se especializa en envíos internacionales, que son Libros 787. Ellos tienen página de Facebook, así que si van al Libro 787, seguro allí van a encontrar algunos de mis libros. También hay en otras plataformas, ¿verdad? Están en Amazon, en otras plataformas, pero esa es como la más fácil. Libro 787. Libro 787. Sí. Pedirle vos. Bueno, estoy media quebrada de la emoción, sinceramente. No sé si querés darnos un mensaje más, pero por nuestra parte quiero agradecerte enormemente y con el corazón por estos momentos que nos diste, por tus poesías y por esta apertura, ¿no? A mí me emocionan mucho estas celebraciones. El día de hoy en Puerto Rico es un día muy político. Hace un año atrás, este mismo día, un gobernador dimitió, renunció, ¿verdad? El pueblo lo hizo renunciar, exigiendo una serie de denuncias de justicia. Hace unos años atrás, desde 1978,
miramos este día con mucho dolor porque también es el aniversario de unos asesinatos de patriotas puertorriqueños por la opresión pues de los, ¿verdad? De los gobiernos que persiguen a nivel fascista a quienes se oponen a las injusticias. Entonces, este día es mirado también, ¿verdad? Con mucho sufrimiento. Y también se observa el día de la invasión americana y por ende se intenta reflexionar sobre las distintas maneras de lograr una independencia y una autonomía del imperio. Así que el que se esté celebrando la mujer afro-puertorriqueña, afro-caribeña, afro-latina y afro-diaspórica es como un bálsamo. Así que ustedes no saben, bueno, sí saben la alegría que yo tengo por estar aquí, pero no saben que también me están acariciando el corazón y el alma para poder seguir adelante y seguir luchando desde los frentes que yo conozco, que son el arte. Yo estaba escuchando a Susana Baca ahorita y ella decía que la verdadera democracia es cuando el arte llega a todos y llega para traer justicia, traer igualdad, ¿verdad? El arte hace eso. Así que yo les agradezco a ustedes la invitación y aquí estoy a sus órdenes. Cuando vengan a Puerto Rico, vamos a ir. Vamos a ir al mar contigo. Bueno, infinitas gracias, Yolanda, y te invitamos a que nos sigas ahora por la página porque siguen las entrevistas. Estoy conectada. Siguen ahora dos compañeras de Buenos Aires, una compañera, Maga Pérez, y una referente, una matriarca, María Enela La Madrid. Así que nos puedes acompañar por ahí. Van a ser otras las entrevistadoras. Pero estamos emocionadísimos por acá. Tenemos a los muchachos también emocionados por acá, que son los técnicos. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te queremos. Y yo. Gracias, Marcela. Gracias. Gracias.